Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, como había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Este Evangelio de San Juan nos ha presentado la crucifixión de Jesús, al lado de la cruz a su madre, a María Magdalena y al discípulo amado. Después se nos dijo que José de Arimatea había pedido el cuerpo de Jesús y junto con Nicodemo lo habían envuelto en aromas de mirra y aloe y lo habían introducido inerte dentro de un sepulcro que se encontraba en el jardín, que pertenecía a José de Arimatea y era un sepulcro nuevo. Después todos se retiraron a descansar porque era obligatorio. Era el día de la parasebe, la preparación, y era exactamente el tiempo en que sacrificaban los corderos. Jesús había muerto como un cordero porque lo habían extendido como se extendían los miembros de los corderos al sacrificarlos. Le habían hecho perder toda la sangre, lo que pasó con la lanzada, y además de esto no le habían quebrado un solo hueso. Así Jesús había sido depositado en la tumba, todos se retiraron y al amanecer, o mejor dicho, al comenzar el sábado, el primer día después del sábado, sábado significa séptimo, primer día significa inicio de la semana judía tiene 7 días, el sábado es el día séptimo y el primer día es nuestro domingo. Estaba todavía oscuro, porque posiblemente era al caer la tarde, a las 6 de la tarde empieza el día para los judíos, y había oscurecido, y María Magdalena se dirigió al sepulcro. María Magdalena es identificada por el lugar de donde ella proviene, Magdala, que se encuentra en la parte occidental del lago de Galilea, donde probablemente residía o de donde provenía y donde posiblemente fue liberada de 7 demonios por Jesús. Esta mujer había acompañado a Jesús desde que fue liberada. Junto con otras mujeres servían a Jesús con sus bienes y lo habían acompañado desde Galilea y habían visto todo el espectáculo triste de la muerte de Jesús. Y ahora viene a visitar la tumba, como era costumbre entre los judíos, visitarla 3 días seguidos. Llega y descubre que el sepulcro está abierto, estaba cerrado con una piedra redonda y ya había sido removida. Ella inmediatamente echó a correr de regreso al interior de la ciudad, porque la tumba estaba fuera de la ciudad, y llegó a donde estaban los discípulos, Simón Pedro y el otro discípulo. Simón Pedro había sido llamado Kefas por Jesús, había acompañado a Jesús en muchos lugares, en la multiplicación de los panes es mencionado,
y al final también en la pesca milagrosa y en otros lugares. El otro discípulo, el discípulo amado, es mencionado en la última cena, junto a la cruz de Jesús, en la pesca milagrosa y en otros lugares. De este no se dice el nombre, pero ella fue a informarles lo que ella entendió o supuso. El cuerpo de Jesús no pudo haber salido por sí mismo de la tumba. Alguien lo ha sacado y no es una sola persona, se lo han llevado y no sabemos dónde lo habrán puesto. Significa que los discípulos no tienen la menor idea, no tienen parte ni arte en la desaparición probable del cuerpo de Jesús, porque no se nos dice que María haya entrado a revisar la tumba. En cuanto reciben esta noticia, Simón Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente con destino al sepulcro. Iban corriendo juntos, pero uno es más ágil que el otro, probablemente por su juventud. Jesús le va a decir a Pedro, cuando eras joven, significa que Pedro ya era un hombre mayor, pero va a llegar a mayor ancianidad. Cuando llega el primer discípulo a la tumba, se inclina porque estaba prácticamente con una puerta labrada que es bajita, tiene dos recintos ese sepulcro, un espacio con unas bancas para los familiares que vienen a visitar al difunto, era una costumbre de entre los ricos. Y en la parte interna estaba labrada la lápida, una especie de base como si fuera para una cama, donde depositaban el cuerpo del difunto. Pero el discípulo solamente se quedó a la entrada y hasta que llegó Simón Pedro, entró Simón por primer lugar y contempló como un espectáculo los lienzos. La traducción del evangelio que hemos leído está mal. Dice puestos en el suelo. La palabra suelo no existe en el griego del texto. Dice contempló los lienzos yacientes. Y yacientes significa algo muy parecido a lo que hacemos nosotros cuando se prepara una piñata con globos, se le pone engrudo y luego se forra con periódico. Cuando se desinflan los globos, el periódico queda flexionado, colgando, plegado. Esto es lo que vio como un espectáculo. Y vio también el sudario. Y el sudario dice sin lugar, suspendido, separado de las otras telas de la sábana. Por eso es que Pedro ve todo esto, el sudario, y ve la sábana. No está realmente doblado el sudario, está enrollado, separado de los demás, suspendido, como si estuviera la cabeza de Jesús dentro. Y entonces entre el otro discípulo, significa que éste va a aprender todavía, que ha dejado de lección su maestro. Este había llegado primero al sepulcro y vio esa sábana como plegada, como si estuviera dentro del cuerpo del Señor, y ve también el sudario, y por eso dice vio y creyó. ¿Qué es lo que creyó? Que Jesús debía resucitar de entre los muertos, y comprende las Escrituras, porque hasta entonces no habían entendido qué significaba resucitar. La hipótesis de María Magdalena no coincidía con los hechos. Si se hubieran llevado el cuerpo de Jesús unos ladrones, no habrían dejado los lienzos que estaban sobre él. Si lo que ellos contemplan como un espectáculo y como un conocimiento, porque este es el verbo que se usa para el discípulo amado, es lo que les permite entender que Jesús ha resucitado. La sábana está como yaciendo sobre el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo de Jesús no está presente. El sudario está enrollado como si estuviera dentro la cabeza de Jesús, pero no está allí la cabeza de Jesús. Y por eso al ver esto, el discípulo amado creyó. Este es el testimonio principal que les ayuda a entender que Jesús efectivamente había muerto, que ha resucitado, que no se han robado su cuerpo, que se ha cumplido todo lo que Él les predijo acerca de su resurrección y que es conforme a las Escrituras y que así Dios está cumpliendo sus promesas a Jesús,
Y esto muestra que Dios estaba detrás de la obra de Jesús al vencer a la muerte. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo